Anote de vuelta la dimensión del propósito. Una de las cosas que tenemos que entender en nuestra vida espiritual, escuchen, ¿cuáles son las cosas que tenemos que entender en nuestra vida espiritual? A ver, no pecar, no fornicar, no robar, no adulterar, está bueno, pero no es en nuestra vida espiritual. Ese es en nuestro fundamento espiritual. Amén. Amén. Eso es el fundamento espiritual. Pero nuestra vida espiritual es la que desarrollamos, es la que nosotros los edificamos y creyemos y crecemos y llegamos a una medida y a una estatura. Amén. Entonces mi fundamento es este. Amén. No robará, no tentará, no esto, no lo otro. Amén. Entonces cuando hablamos de cosas de entender, ya no estamos hablando de cosas de bases, estamos entendiendo cosas en la vida o para con la vida. Entonces hay cosas que tenemos que entender, digan, hay cosas que tenemos que entender en nuestra vida espiritual. Amén. Y no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida de fe. Aunque parezcan iguales, no son iguales, pero a la misma vez la vida espiritual está conectada con la dimensión de fe. Si tú eres una persona de fe, vas a inclinar lo que tú eres a ser una persona espiritual. Si no eres una persona de fe, tú te vas a inclinar a una persona natural. Y por más que queramos llevarte a que tú vivas, te puedas establecer, integrar en una dimensión de vida espiritual, no vas a poder estar en ella y ni la vas a poder alcanzar. Porque aunque la fe es diferente a la vida, pero las dos mismas se conectan, se ligan y se unen para siempre. Me dicen amén. Entonces tú tienes que saber en esta dimensión, ¿sí?, espiritual, que tú primeramente tienes que verte espiritual. ¿Se entiende? Pero no por medio de porque hablas en lengua. Los demonios también hablan en lengua. Mueven sus manos. ¿Se entiende? No porque estés cantando, no porque estés predicando, no porque estés liderando, no porque seas un mentor o una mentora, muevan sus manos, sino que tú veas tu espiritualidad por medio de la dimensión de tu fe. Amén. Y la fe se trata de la transformación tuya a lo que es Dios. A ver, a la transformación tuya de lo que es Dios. Entonces tú te tienes que ver en ti mismo y tienes que ver el reflejo de lo que tú eres, que tú te pareces a Cristo, que tú te pareces al Hijo del Dios viviente. Dígame amén. Entonces tú tienes que tener cosas, entender cosas en tu vida espiritual y en tu dimensión de fe. Me dicen amén a esto. Entonces escuchen esto. Es justamente las cosas que tenemos que entender. Amén. ¿Cuál es la dimensión y la medida de nuestro propósito en Dios? Efesios 1, verso 11. Vamos a ver algo y vamos a trabajar esto, porque desde acá viene un desatar, viene un levantar y viene un provocar de Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Dice de esta manera: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al Propósito. vamos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en este lugar, nosotros como personas creyentes de fe, que somos o que tenemos que ser personas espirituales en nuestra vida, tenemos que saber que nuestra espiritualidad o nuestra fe, tenemos que medir la dimensión del propósito. Yo, si soy un hombre espiritual, yo tengo que encontrar que mi espiritualidad, ¿se entiende?, está compuesta en esta dimensión que viene y que procede de Dios a mi vida. Entonces, una de las cosas que Dios me da cuando me hace ser su hijo, amén, me da
son creyentes vacíos y son creyentes de banca. Diga conmigo, son creyentes de banca. Entran en una iglesia joven, amén, y terminan en una iglesia viejos. Entran en una iglesia flacos, se entiende, lindos, solteros, sin hijos, y terminan en la misma iglesia gordos, arrugados, sin dientes y con 4 hijos. Muevan sus manos los que tienen 4 hijos. Cristiano Ronaldo. Ahí sí.
vacío, porque no consumiste el propósito. Entonces cuando tú recibes a Cristo, cuando tú crees en Cristo, lo que continúa es el propósito. Aleluya. Es el propósito de Él. Yo le dije al Señor, cuando yo termine de servirte, llévame. Y lo estoy diciendo en la iglesia. Cuando termine de servirte, llévame. Porque después, ¿para qué digo? Y todo lo que voy a hacer fuera del propósito, voy a hacerlo para destrucción, voy a hacerlo para arruinar todo lo que el propósito compuso para que a través de mi vida sea. Hubo un hombre que Dios le dijo, vas a morir. Él fue al profeta y le dijo, no, ruega a Dios. Dios le dio 15 años más de vida. Y esos 15 años más que recibió este hombre, todo lo que él hizo lo arruinó. Todo lo que él generó fue para mal después. Amén. Amén. Era mejor que corte su vida, porque mientras él vivió, compuso propósito. Y todo lo que hizo, lo hizo para bien, lo hizo para bendecir, lo hizo para manifestar, lo hizo para traer lo bueno. Pero cuando él vivió 15 años más, fuera ya del propósito de su existencia, hizo todo lo contrario. Por eso cuando entendemos que nosotros terminamos nuestro propósito, decimos, Señor, estamos preparados para irnos contigo. El apóstol Pablo decía, para mí el morir ya es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque él había cumplido su llamado apostólico, él ya había establecido su fundamento y había empoderado a la iglesia para que la iglesia sea. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces digan conmigo, nosotros tenemos que entender que nuestra espiritualidad está basada y en mi dimensión espiritual contiene el propósito. Contiene el propósito, aleluya. Contiene el propósito. Si yo no me veo con propósito en mi vida, no tiene sentido. No tiene vida en mí, porque lo que trae vida en mí no soy lo que yo vivo, es para lo que yo vivo, porque la palabra propósito también quiere decir aliento. Amén. También quiere decir aliento. Amén. También quiere decir fuerza, también quiere decir resistencia. Entonces cuando yo tengo propósito en la vida, amén, yo tengo aliento en mí para vivir, para hacer las cosas, para vivir, para alcanzar las cosas, para vivir, para cerrar lo que yo tengo que cerrar. Yo no me muero antes, yo me muero en el tiempo que se termine mi propósito. Vamos, 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 vamos. Pero hay personas que no componen propósito y antes de morir ya están muertos. Las personas que no componen propósito antes de morir ya están muertos. Amén. Amén. Por eso en ti no hay aliento. Por eso en ti no hay esfuerzo. Por eso en ti no hay resistencia. Por eso en ti no hay fortaleza. Porque no compones propósito. Y cuando tú no propones propósito en tu vida, ¿para qué sigues en ella? ¿Para qué peleas en ella? ¿Para qué tienes que aguantar y resistir en ella? Todas las cosas que nosotros podemos pelear y resistir es por algo. Y eso se llama propósito. Entonces cuando en nuestra espiritualidad se establece y se alcanza la dimensión del propósito, tenemos personas inquebrantables, tenemos personas que no se gastan por nada, tenemos personas que cobran fuerza cuando no tienen fuerza, tenemos personas que pueden pasar por el fuego y no se queman, tenemos personas que pasan por las aguas y las aguas no se llegan a ellos. Pero ese tipo de fluye. Pero cuando no hay propósito, tenemos gente débiles que empiezan algo y no lo terminan. Amén. Que se ponen una meta y no llegan.
quieren metas, pero no hay metas sin propósito. Digamos, para que tú tengas una meta tienes que tener un propósito. Y una meta quiere decir una línea. Muevan sus manos. ¿Qué es una meta? Es trazarte una línea. Y en esa línea tú tienes que decir, yo estoy acá, en esta manera, en esta condición, de esta manera, pero yo tracé una línea y eso quiere decir de que es para llegar a un destino. Entonces digamos, si no hay una línea para que tú llegues a algo, jamás puede haber un propósito en ti. Y el propósito no es como tú estás, el propósito es a dónde tú quieres llegar, quién te quieres tener, hacia dónde tú quieres ir. Debe ese grito de júbilo. Entonces tenemos un montón de creyentes que no entienden y que no saben ni cuál es su propósito. Póngame sus manos, ponga. A ver, la gente espiritual tendría hambre, la gente que está falta de educación, de cosas. Muevan sus manos ahí, rompa, reciba hoy esta liberación. Escuchen esto, la palabra propósito. Es una palabra muy alta. Amén. Es una palabra muy fuerte, diga muy fuerte. Muy fuerte. Y es una palabra muy poderosa. Amén. Amén. Diga conmigo, es una palabra alta. Es una palabra fuerte. Y es una palabra poderosa. Vamos, ¿por qué dije estas tres cosas? Alta, fuerte y poderosa. Porque esta palabra propósito es más grande que tú. Y no se trata de ti en este mundo, se trata de tu propósito en este mundo. Muéveme su mano, chico. Entonces tú guardas tu vida más que tu propósito. Y si tú no tienes propósito en tu vida, ¿cuál es el sentido de que vivas? ¿Para qué quieres algo que nunca vas a usar? Wow. Entonces cuando nosotros hablamos de propósito, nosotros le damos la intensidad y la dimensión. Y para mucha gente propósito es para otro propósito es no quiero compromiso. Para otro propósito quiere decir no quiero cambiar. Amén. 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 ¿Se entiende lo que digo? Pero para nosotros Aleluya. hablar de propósito. Amén. Hablar de propósito es hablar, se entiende, de aquello por lo cual yo existo, Amén. por lo cual tengo vida, Amén. por lo cual Dios me hizo hombre, por lo cual Dios me dio justamente fertilidad para traer generaciones, por lo cual Dios me llamó al ministerio para que tenga una opción para impartir sobre usted, para desatar sobre usted, amén, para lo cual yo voy a generar, yo voy a producir, yo voy a vencer, yo voy a conquistar. Propósito es para los pastores. Entonces las bendiciones son para los pastores, para usted no. Propósitos son para los pastores, entonces la salvación es para los pastores, para ti no. Propósitos son para los pastores, profetas y todo. Amén. Entonces la bendición generacional son para los pastores, para los tuyos no. Hágame sus manos. En ti voy a bendecir a tu descendencia. Bueno, ese era el propósito de su fe. Entonces, si para los pastores se entiende el propósito, también para las generaciones de los pastores son las bendiciones de Dios. Amén. ¿Cuántos van a seguir diciendo, el propósito es para los pastores? El propósito es para cada vida. Amén. Que crea en Cristo. Amén. Que recibe a Jesús en su vida. Aleluya. Desde ese lugar comienza el propósito de Dios
No le escapes al propósito, porque jamás disfrutarás nada de lo que tienes, de lo que haces y de lo que alcanzas. Para sus manos, no le escapes al propósito. El diablo viene en su incredulidad y te dice: no, propósito no, no te metas ahora más, no te comprometas más, no cambies para ser. Diga conmigo: si no cambio para ser, nunca voy a encontrar lo que Dios hizo de mí. Porque cuando Dios hizo al hombre, hizo un ser. Bueno, hizo un ser. Diga conmigo: hizo un ser. ¿Y sabe para qué fue ese ser? Para consumir el propósito que Dios pensó con él. Amén, amén, amén. Vamos. El diablo dice: no te metas más adentro. Mira, no sé lo que tú eres, pero los que se meten más adentro y encuentran la dimensión del propósito, comienzan a ser lo que el propósito marca para que sean. Comienzan a tener identidad, comienzan a tener destino, comienzan a tener visión de lo alto, sobrenatural de lo alto. En ese grito, ya voy terminando, me faltan 3 horas y 45 minutos. Amén. Entonces diga conmigo: el propósito es más alto que mi vida. Dígalo. Dígalo de vuelta. Es que Dios no creó tu vida, Dios creó el propósito de ella. Y conforme al propósito Él te diseñó. Bueno, eso no es bonito. Amén. Usted piensa que Dios te hizo petizo, gordo, porque sí. Amén. No, Dios no te hizo petizo, gordo, porque sí. Por algo eres petizo y gordo. ¿Por qué? Pues no sé, cuando encuentres el propósito te vas a entender. Amén. Aleluya. Es que nunca se sabrá. Capaz que podría ser, capaz, no sé, capaz. No. Nada será definido fuera de lo por lo cual fue creado o diseñado. Todas las cosas se definen para lo cual fueron diseñadas y creadas. Tú fuiste creado para algo. No fui creado para... ¿Usted piensa que la pastora fue creada para estar conmigo hasta el último día de mi vida? Amén. ¿Usted piensa que por eso? ¿Usted piensa que ella nació, la trajo Dios de la corona cigüeña y me la regaló a mí? No. Es que Dios puso propósitos. Amén. Diga: puso propósitos. Y todas las cosas que fueron hechas con un propósito. Pero el problema es cuando no componemos propósito. Podemos tener cosas que son parte del propósito, pero jamás la descubriremos, jamás la vamos a experimentar, jamás la vamos a disfrutar, porque nosotros no componemos propósito. Y cuando en nuestra vida no hay propósito, todas las cosas que hay para nosotros jamás van a ser experimentadas por nosotros. Porque todas las cosas que tú vas a alcanzar son las cosas que Dios puso en ese propósito. Wow. Tú dices: yo no tengo plata, pero si en el propósito de Dios Él te ha hecho bendecido, amén, tú vas a llegar en el propósito, amén, a alcanzar tus bendiciones, a tener tus recursos, amén, a provocar las cosas que tú necesitas. Vamos. Usted tiene que creer en Dios y creer en su propósito. Vamos, es que creo en Dios, pero no creo en su propósito. Mira que Dios va a hacer esto de mí. Mira que Dios iba a ser de una mujer estéril, de un viejo de 96 años,
el padre de una nación. Mira, amén. Wow. Entonces tú tienes que creer en Dios y creer en su propósito. Creer en Dios y creer en su propósito. Entonces tu vida no queda en la iglesia, aleluya, amén, gloria a Dios. Empieza la iglesia y se va desarrollando en el propósito. Entonces tú sabes lo que quiere significar la palabra iglesia, sacado afuera. Entonces Dios te mete en este lugar, iglesia, para darte manto, darte unción, darte cobertura, darte dirección, para que tú realmente salgas de este lugar hacia tu destino profético, para que tú puedas desarrollar, para que tú puedas consumir y para que tú puedas definir propósito por el cual Dios te llama. La palabra iglesia quiere decir sacado de afuera. Entonces cuando tú ya estás compuesto de propósito, el Señor te dice, ahora te lanzo. No, Dios mío. Debe gente sana, libre, bendecida, de Dios, de fe, con hambre de esto, no de solo chuletas con papa frita. ¿Cuántos tienen hambre de chuletas con papa frita? Aleluya. Amén. Diga conmigo, cuando Dios te mete en este lugar, trabaja en tu dimensión espiritual y de fe, dimensiones de propósito. Y cuando ya el propósito está compuesto en ti, Él te saca. Y te dice, ¿sabes que tú no te llamas Mauri o Mauricio o Antonio? No sé cómo te llamas. Amén. Le digo cómo te llamas. ¿Cómo es? Dígale, Florentino. Fueron malas tu mamá. Escúchame, tú no te llamas Florentino, tú te llamas propósito. Amén. Tú te llamas propósito. Amén. Y cuando yo digo entre todos ustedes, digo Florentino, y él me dice, aquí estoy. ¿Por qué? Porque él se identifica por medio de la identidad que le da su nombre. Entonces cuando tú encuentras el propósito, tú encuentras tu identidad. Amén. Amén. Entonces tú no te llamas Florentino. Yo dije Florentino y Dios dice, Jesús, cuando sea Florentino, yo digo. Porque Él no reconoce a ningún hombre, ninguna casa, ninguna familia, ningún trabajo, ningún negocio fuera de su propósito. Dios no hizo algo para que no sea. Dios dijo, hizo algo para que sea. Amén. Y todo lo que fue hecho en el propósito. Entonces Dios no dice, Valeria, ¿quién es Valeria? La novia del gordo, ¿era eso? La novia del gordo. Yo lo vi con otra, el otro día no. Pelea en la casa ahora. Dios no lo reconoce, Valeria. Dios reconoce el propósito. Y aunque ella en el mundo se llama Valeria, pero Dios a ese propósito en el mundo espiritual le puso un nombre para que ella tenga la identidad para llegar a ser, provocar, manifestar y generar conforme a su propósito. Voy cerrando. Diga santo. No, lo dice de una manera muy baja. ¿Cómo? Dígalo fuerte. Exacto. Amén, amor. A ver, dígalo fuerte. Exacto. El propósito es santo. Diga, el propósito es más grande que lo que yo soy. El propósito es más grande. Entonces yo encuentro mi estatura, encuentro mi capacidad, encuentro mi poder, encuentro lo que yo puedo llegar a ser a través del propósito.
dice que nosotros tenemos que estar firmes. Amén. Tenemos que decir los débiles. Cuando nosotros hablamos que el propósito es fuerte, quiere decir que si tú alcanzas el propósito, no hay nada que pueda quebrantar el propósito que hay en ti. No hay crisis, no hay distancia, no hay mares, no hay nada que pueda hacer que ese propósito deje de ser. No hay nada que pueda frenar lo que ese propósito vino a traer, a revelar y a manifestar. Amén. El propósito no necesita recursos. Amén. ¿Se entiende? El propósito necesita solamente ser incorporado a nosotros, y es el propósito que nos da a nosotros los recursos para que se manifieste en nosotros. Dígame amén. Amén. Porque yo no puedo hacer esto porque no tengo recursos. Usted no necesita de recursos. Usted necesita mantenerse en el propósito, y ese propósito ya tiene los recursos para manifestarlo y para entregarlos a Dios. Miren, hay gente desconectada, pero bueno, yo siempre aprendí a estar conectado. Si habrá volado Lucas en la reunión así, ¡plum! Y la gente decía, ¿era un gato volador o era Lucas? No, era Lucas. Amén. Ya conmigo, el propósito es fuerte. Por más que el diablo pueda sitiarte, por más que el diablo te mande lo que te quiera mandar, si tú estás en el propósito, jamás te vas a ir fuera del tiempo. Amén. No va a haber peste, no va a haber hambre, no va a haber enfermedad, no va a haber nada. Lo único que te va a llevar de este mundo al otro mundo es cuando tú lo termines. Cuando tienes propósito espiritual, el diablo dice, a este lo mato. Y Dios dice, más vale que no lo toques. Porque cuando contienes propósito, Dios te guarda. Y Dios le dice al diablo, te metes con él y te metes conmigo. Amén. Amén. Ahora, cuando tú no contienes propósito y no lo quieres tener, el diablo te dice, a este lo mato. Y ven, llévalo. Y bueno, ¿para qué lo vas a tener? Amén a esto. Amén a esto. ¿Para qué Dios va a tener algo que no sirve para nada? Que vive por vivir nomás. ¿Hay algún santagueño acá? ¿Qué dice un santagueño al otro? ¿Sí? No es eso. Dice que un santagueño va al cementerio y lee la tumba de otro santagueño y le pusieron así, que siga descansando. ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? Diga, ¿para qué vives? Pregunta. Amén. Ahora, nunca, yo siempre pensé, Padre, ¿para qué? Pobre Pamela, Dios mío. De ese lugar, por eso vive. Amén. Para hacerle dolor de cabeza a mi hija. ¿Pero para qué vives? ¿Para qué te vas a volver viejo? ¿Cuál es el sentido? Aleluya. Amén. Muévanme sus manos. ¿Cuántos quieren tener más recursos económicos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Amén. Amén. ¿Cuántos se quieren comprar un auto nuevo? ¿Para qué? Amén. ¿Se entiende lo que digo?
espirituales o sobrenaturales para con nosotros. Amén. Propósito habla o quiere decir intención original o la razón por lo cual algo fue creado. Amén. Entonces, en esta dimensión son palabras altas. Amén. Porque tienen contenidos en sí mismos. Amén. Cuando hablamos de propósito, estamos trayendo algo poderoso para revelarlo, para impartirlo y para ministrarlo a los que no tienen propósito. ¿Me dicen amén? Amén. Y estas palabras tienen contenidos eternos. Amén. Porque la palabra propósito viene de Dios. Y es la intención original de Dios, que Él pensó en hacer la humanidad. Aleluya. Que Él pensó que la humanidad tenga existencia en este mundo y en este tiempo. Entonces son palabras con mucho contenido espiritual o sobrenatural. Escuchen esto, anoten estas palabras, miren lo que les voy a compartir y ya cierro. Solamente voy a leer un par de cosas. Anótenlo por favor, escuchen. Amén. Hoy el Espíritu me iba dando letras y yo lo iba plasmando. Aleluya. Y se lo mandé a la pastora en el mensaje. Amén. Escuchen esto. Es el propósito que compone, amén, a la iglesia. Amén. Digamos, la iglesia sin propósito no es iglesia. Es un montón de gente que viene por sus necesidades, que vienen por sus recursos, que vienen por sus soluciones. Amén. Son un montón de gente, ¿se entiende?, que vienen a este lugar para pasar tiempo de su vida, para vivir y desarrollar sus rebeldías dentro de la casa, sus pecados dentro de la casa. Amén. Y son personas que jamás representarán el cuerpo y el diseño de Cristo en esta tierra. Amén. Es la iglesia no reconocida de Dios o por Dios. ¿Me dicen amén? Entonces digan conmigo, el propósito es lo que compone a una iglesia. Amén. Entonces cuando hay gente de propósito, Dios establece su iglesia. Amén. No, Dios establece su iglesia. Entonces si usted no entiende de propósito, usted no es iglesia, usted no es iglesia, usted no es iglesia. Amén, amén, amén. ¿Tenemos algún Julio? ¿Acá tenemos algún Julio? No, sí, ahí tenemos a un medio Julio, está cambiando de nombre, no sé. Amén. Julio, quiero decirte, si no hay propósito, no soy iglesia. Amén. Amén a esto. Diga conmigo, los Julios también tienen que ser iglesia. Amén. Cada persona de este lugar tiene que ser iglesia. Entonces, ¿cómo somos iglesia? Cuando nosotros estamos compuestos por propósitos. Y que no estamos en este lugar por necesidad, por dolor, porque no puedo salir de esto, porque me va mal afuera. No. Yo estoy en este lugar porque estoy desarrollando, conociendo, amén, trabajando, aleluya, el propósito en mí. La iglesia es justamente aquella dimensión que contiene el propósito para lo cual creen, por lo cual adoran, por lo cual sirven, por lo cual levantan la adoración. ¡Debe ser grito! Entonces tú no eres iglesia, tú eres alguien que viene a la iglesia, pero la iglesia, la que tiene la autoridad, la que tiene el señorío, la que Jesús puso como cabeza y puso todas las cosas bajo sus pies, la que tiene autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado y sobre todo nombre que se nombre, no es la gente que se congrega, es la gente, amén, que está compuesta de propósito. Amén. Segundo, es el propósito que alinea a la iglesia. Amén. Es el propósito que alinea a la iglesia. Amén. ¿Me sus manos? Entonces una iglesia que no contiene propósito jamás será alineada, jamás será direccionada, jamás va a encontrar el camino, jamás encontrará la dirección hacia dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, qué tiene que traer, qué tiene que manifestar. Porque solamente el propósito alinea Amén. a la iglesia. Por eso Dios amó
muchas personas las va a sacar del lugar para colocarlas en otro lugar. Amén. Hay personas que la va a sacar de una posición para ponerte en otra posición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ah, no quiero, pastor. Bueno, no hay problema. No es para ustedes, es para mí. Amén a esto. Amén a esto. Entonces diga conmigo, el propósito es el que alinea a la iglesia. Es el propósito que afirma a los creyentes. Muévame su mano. Romanos 8, verso 28. Y se cierro, son 3-4 palabras más y listo. Romanos 8, diga conmigo, es el propósito que afirma a la iglesia. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, digan lo buenas, ¿saben? El apóstol Pablo no escribe esto antes, lo escribe después. Muévanme sus manos. ¿Después de qué? Después de ser perseguido, después de ser apiedrado por predicar el evangelio y morir, dice la Biblia, y Dios lo resucitó. Después de andar por el mar perdido, amén a esto. Después de morderle una serpiente, después de estar preso muchas veces por causa del evangelio, después de todas esas cosas que él vivió, dijo, y sabemos que los que aman a Dios, Aleluya. vamos. Ay, pero me mató esto. Es que tú nunca vas a entender por qué tenés que sufrir, por qué tenés que padecer, por qué tenés que resistir, por qué tenés que seguir, por qué tenés que avanzar. Amén. Porque una persona que no entiende del propósito jamás va a ser una persona fortalecida o fuerte en la fe. Cualquier cosa te vas de Dios, cualquier cosa te apartas de Dios, cualquier cosa dejas. Ah, no, Belén es muy. Belén, ¿dónde está Belén? Póngase de pie. Póngase de pie. Ah, no, perdón, mira la luz. Escúchenme. Belén es la más robusta para formar a los salmistas. Amén. Ay, no, Belén no me deja tocar, no me deja ir. Es como que mi hijo agarra la guitarra y no, al otro, el hijo del pastor le da la guitarra. Gracias, Belén, por ser como sos, hija. Amén. Porque no estamos adoptando rebeldes, estamos adoptando personas fieles. Mi amor, no sirva más, no vaya más a hacer casa de paz porque el pastor nunca te valora. Hoy leí un mensaje, no sé si cómo fue, pero me pareció raro. Una persona que puso una Ferrari con tierra y decía que en la casa no valora lo que supuestamente sería la Ferrari. Quiero decirte que esa Ferrari era de Lázaro Báez. Amén. Era de Fariña y es ilegal. Muévame sus manos. Aleluya. Amén a esto. Yo quiero que sonrías porque Jesús te ama. Amén. Amén. Escuchen esto, por favor. Hay personas que nunca serán firmes porque no entienden de propósito. Wow. Todos los hombres sufrimos para llegar al ministerio. Amén. Mi pastor una vez estaba yo detrás y de quien estaba hablando mal de mí. Y yo le dije al Señor, Padre, perdónalo porque no sabe lo que dice. Y seguí amando a mi pastor, sirviéndole a él y siendo fiel a él. Muévame sus manos. Porque acá no se trataba que si el pastor, ¿se entiende?, iba a ser el mejor. Acá se trataba de que Dios puso un propósito y yo tenía que llegar a él, cueste lo que cueste.
paz, con amor, con espiritualidad, es que las cosas que te ocurrieron no te sirvieron. Porque las cosas cuando nos sirven, tanto buenas y malas, no son a todos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos. Estos son a los que conforme son llamados. Dígame amén. Es el propósito que empodera a la iglesia. No es la iglesia empoderada. Es el propósito que la iglesia alcanza, que empodera a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Tú alcanzas el propósito y tú eres una persona invencible. Nadie va a frenar lo que tú vas a hacer. Nadie va a